Buenas tardes, queridos amigos, colegas. Hoy empezamos nuestro tercer round de una tertulia sobre dramaturgia rusa y eslava. Antes hemos hablado con dramaturgos de Ucrania, de Bielorrusia, y ahora nos está visitando Dmitry Bogoslavsky. Vamos a tener la conversación durante casi 5 minutos y luego tendremos un poco de tiempo para que podáis hacer preguntas. Nos podéis interrumpir, podéis escribirnos preguntas por chat, y Dima tiene un gran éxito no solamente en Europa Oriental, sino en Europa Central. Y me gustaría presentarles a Dmitry como representante de la dramaturgia bielorrusa. Y el fenómeno de la dramaturgia bielorrusa empieza en los años 2013-14, cuando aparece una serie de dramaturgos muy talentosos, jóvenes. Han ganado diferentes concursos en Rusia y habían ganado unos premios, y con el tiempo habían representado sus obras en los escenarios, habían leído sus obras, y Dmitry puede corregirme si me equivoco. Aparece Dmitry en 2011. Una pregunta, Dmitry, tú habías nacido en Minsk y después te habías trasladado con los padres a Kalmykia, no sé si a partir de los 11 años, y tu infancia también había transcurrido en Kalmykia. Luego tu familia volvió a Bielorrusia, donde continuaste tu trabajo y empezaste a estudiar como estudiante del colegio y luego una academia teatral. Y evidentemente tu ocupación principal es director. Tengo entendido que tu pasión por dramaturgia surgió más tarde, luego hablaremos de esto. Y cómo en tu conciencia Bielorrusia significaba volver a Bielorrusia, al pueblo del Este. ¿Cómo habías aceptado esta vida al volver a tu patria? Porque las cosas que tú escribes, los temas de tus obras, demuestran un gran conocimiento profundo de la cultura y de la tradición bielorrusa, a pesar de que tu infancia transcurrió fuera de Bielorrusia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo has conseguido este conocimiento cuando regresaste al Este? ¿Por qué motivo has regresado? Yo no creo que a la edad de 17 años había pensado que esto representa una nueva etapa en mi vida, una nueva vuelta. Esta sensación me vino más tarde. Y si estamos hablando de la dramaturgia, mi intento de recuperar mis raíces y mi patria es debido a que yo de alguna manera estaba apartado de mi lugar de nacimiento y después del lugar de mi infancia. Yo considero que soy bielorruso porque había nacido en Bielorrusia, había crecido durante un tiempo allí, y
me habían bautizado en Bielorrusia, pero la mayor parte de mi infancia pasó a Kalmykia. Es una república budista y tienen unas tradiciones muy diferentes y el trato a los ancestres y a sus raíces también es diferente. Y yo tengo la sensación que estoy como suspendido en medio de estos dos espacios y esto me da un impulso especial a mi sentimiento hacia mi patria. Resulta que tú habías estado en la escuela siguiendo el currículo de la escuela rusa y yo en de cultura habías recibido después Bielorrusia. Sí, yo estudié en el colegio y había estudiado la dirección de las fiestas populares y de las costumbres. Teníamos una disciplina de este tipo. Si tú regresaste a la edad de 17 años y en 2002 tú regresas a Bielorrusia, a Minsk. ¿Tú te acuerdas tus primeros recuerdos, tus primeras sensaciones cuando regresaste a Bielorrusia? Y la segunda pregunta, si habías cambiado de alguna manera tu forma a percibir este país, este espacio. No te sabría decir con certeza porque yo tengo unos recuerdos como unos episodios cuando había visitado a mis abuelos durante el verano y me acuerdo muy bien el olor de la estación de metro. Ahora no se puede percibir, pero este es un olor muy característico. En la ciudad de Kalmykia, donde vivía yo, esto no existía porque es una ciudad pequeña, muy provincial, muy provinciana, y Minsk con sus espacios, con su grandeza, con sus calles y sus plazas, todo es muy atractivo para un joven y es como muy voluminoso. Pero yo no puedo decir que mi relación con Bielorrusia había cambiado, porque yo constantemente visitaba Bielorrusia, considero Bielorrusia mi casa. Y este periodo, desde 2002 hasta el día de hoy, ¿cómo consideras tú tu relación con la historia de Bielorrusia, a pesar de que te sientes bielorruso? Pero ¿cómo reaccionas o cómo percibes esta historia, algunas fechas de conmemoración, algunos hechos importantes en la historia de Bielorrusia y qué representan para ti? Sí, por supuesto, son importantes para mí, pero yo mantengo la idea que cualquier hecho de la vida tiene que ser estudiado y de alguna manera transformado en arte. Pero hoy día yo no veo teniendo como una de las herramientas que tenemos ahora es el teatro contemporáneo. Yo no entiendo para qué hay que hacer obras históricas. Entiendo por qué se escriben libros históricos, pero yo no me veo identificado. Por ejemplo, Andrei Kureichik había escrito y escribe mucho sobre temas históricos. Sí, Sergei Kovalyov también empezó. Han empezado antes, a los años 90, cuando esto era importante, era un campo sin labrar. Y tú has empezado un poco tarde.
Sí, yo empecé en los años 10 más o menos. ¿Cómo empezó todo? Tú estudiaste en el colegio, después en academia teatral. ¿Y cómo surgió esta necesidad? Ah, porque en este momento había algunos dramaturgos, Kostya Steshek, Nikolai Rudkovsky, de, de una edad mediana. Un poco ya había dramaturgos importantes que hablaban de una temática, de temas actuales, contemporáneos, y tú has decidido incorporarte a a su equipo, o es una cosa personal tuya que tenías ganas de expresarte. Evidentemente en aquel momento no pensé en incorporarme en ninguna parte. Cuando estudiaba en la escuela, yo participaba en un concurso muy popular de club de personas graciosas, ¿no? Que era muy popular en la Unión Soviética. Y entonces nosotros escribíamos algunos sketches. También había experimentado escribiendo poesía romántica, amorosa. Y después he pensado que si a mí se me atrae teatro e intento escribir algo, ¿por qué no me dedico a dramaturgia? Y había hecho un borrador de la obra Peón, cuando todavía estaba estudiando en el colegio. Esta obra se quedó apartada en un cajón y después, siguiendo los consejos de mis amigos, la había reescrito. Estábamos estudiando en un centro de dramaturgia en 2008 y mis amigos la representaron en los escenarios, y luego, después de este periodo, no pasaba nada desde este punto de vista. No había creado nada importante, continuaba escribiendo, pero hay que entender que en el tercer curso de la Academia del Teatro, yo empecé a trabajar como actor en nuestro teatro juvenil de Minsk. Y había una época cuando se representaban muy pocas obras. Y yo en este momento era estudiante joven, tenía muchísima energía, tenía muchísimas cosas para explicar y tenía ganas de expresarme. Tenía poco trabajo como actor y continuaba escribiendo. Es un momento muy importante, creo yo. Yo creo que tú has tenido suerte, te has incorporado con mucha facilidad y mucha rapidez en la profesión teatral, porque siendo todavía estudiante has empezado a trabajar como actor. Y estamos hablando de dos apellidos de Krasovsky y Incelevich, son directores y dramaturgos que eran tus amigos, eran como mis amigos de cursos mayores, porque iban 2 años por delante de mí. Y la primera obra, cuando yo conocí tu dramaturgia, se llama ¿Y si mañana no? Y yo creo que es un nombre que es ideal para una pequeña sala muy íntima. Es un diálogo de dos personas, de un chico joven que por algunas circunstancias de la vida intenta suicidarse o tiene ideas suicidas, y otra persona mayor que él que lo salva. Este tema creo que es un tema bastante dominante, porque en cada pieza tuya siempre hay algunas reminiscencias a este tema, y cada vez cuando nos acercamos a estos personajes
podemos ver, hablando de esta obra, podemos ver que esta persona mayor que habla con el joven también se encuentra en una situación muy difícil, pero él no ha perdido ganas de luchar y de vivir. Y creo que este es un momento muy importante. ¿Cuándo empieza este tema? ¿De dónde sale? ¿De dónde salen tus temas? ¿De vida que te rodea? ¿O son algunos casos de tus amigos contemporáneos? Porque yo veo que la mayoría de los personajes de tus obras son tienen tu edad, más o menos. Puedo decir que mis personajes casi siempre son unos 10 años mayores que yo. Aquí se puede decir que estos temas, evidentemente, es alguna observación mía, evidentemente son personajes compuestos. No me gusta inspirarme en una sola persona y hacer un personaje basado en una sola persona. Me gusta cuando un personaje representa una especie de, como un corte horizontal de estrato, de substrato social. Esto creo que he conseguido en la obra Catapulta. Quiero decir que esta es tu obra última, ¿no? Esta obra fue escrita el año 2020 y para que nuestros oyentes podrían tener una idea, se trata de un hombre joven de 40 años que se encuentra en una situación muy comprometida, muy complicada para él, cuando sus relaciones con su familia, con su esposa, sus relaciones laborales también tampoco funcionan y siempre está en un impasse. Y él tiene muchas ganas de actuar, de hacer algo y tiene buenas intenciones, pero no sale bien. Se podría decir que la bondad y la honorabilidad no puede traspasar la pared de crueldad del mundo moderno. Y una persona buena y honrada muere. Si tú hablas que tus personajes son un poco mayores que tú, quiere decir que tú pretendes vivir su vida un poco por adelantado para evitar los errores que cometen tus errores. Me encanta tu idea, muchas gracias por esta idea, André, que me has brindado. Vivir a través de sus personajes la vida por adelantado para no cometer los errores. Cuando trabajo con las obras de Dmitry Danilov, yo siempre digo, vamos a hacerlo en el escenario para que estas cosas no ocurran en la vida real. Este es muy parecido a lo que dices tú. Pero mi respuesta sería, no pretendo vivir estas vidas por adelantado, pero me gustaría pensar que podríamos intentar cambiar, porque creo que estamos viviendo la vida sin darnos cuenta de cosas secundarias, de cosas pequeñas, porque la vida consiste en momentos pequeños. Me gustaría que la gente se diera cuenta de esto. Y como el efecto mariposa, ¿no? Que aleteo de alas de una mariposa en un sitio produce un tsunami en otro. Y podría, basándose en tus palabras, tú escribes tus obras para intentar cambiar el mundo. Por supuesto, yo soy idealista de algún modo y yo no puedo dejarlo, entendiendo al mismo tiempo que la vida actual es muy pragmática, pero a mí me gusta soñar. Como Efros había comentado, si una persona sola marcha de la sala del teatro cambiada, ya habrá valido la pena.
Tú estás hablando de pequeños detalles. Estos pequeños detalles la obra, el amor de la gente, tiene muchos detalles estos. Esta obra ha tenido mucho éxito y creo que te ha dado un empujón hacia a la fama. ¿Tú esperabas que pasaría esto con esta obra? Evidentemente que después de esta obra has escrito muchas más que también han tenido mucho éxito, pero creo que esta es la obra más representada y hay representaciones muy importantes o muy potentes como en los teatros de Moscú, en Kiev, hecha por el director Zhirkov, y realmente es muy importante, como para las obras de Chekhov era importante empezar bien, ¿no? ¿Tú esperabas este gran éxito? Hay que decir que no lo esperaba. Cuando con Yaroslava Polinovich una vez habíamos reído que yo tengo amor de la gente y ella tiene el sueño de Natasha. Pero evidentemente yo de ninguna manera había esperado este éxito. Yo tenía 25 años entonces y estaba empezando. Eran mis primeros pasos en dramaturgia. Y antes, cuando me había llevado Karbowski de Teatro Mayakovsky, yo estaba en estado de shock cuando el director de famosísimo teatro me había comentado que vamos a representar tu obra en nuestro escenario, en nuestro teatro. Yo puedo decir que esta obra está escrita en una especie de laboratorio online. Hay una dramaturga, Anna Donatova, en Rusia, y utilizando su idea, había un círculo de dramaturgos que cada uno escribía una parte y después lo discutimos entre todos, aceptando o no aceptando lo que había creado nuestro colega. Y entonces, cuando yo he escrito el amor de la gente, pensaba que ya la obra está terminada y yo durante 3 o 4 semanas estaba viviendo la sensación que, bueno, he escrito esta obra, pero luego yo he sentido pena porque solamente existía el primer acto y después yo he sentido mucha pena de personajes secundarios que no han tenido su oportunidad de desarrollarse. Y después de pasar 4 meses después del primer acto, yo escribí segundo acto. Y es un momento también, es una percepción de mi profesión, porque yo entendía perfectamente que los actores no tendrán nada que interpretar, no tendrán nada que desarrollar y hay que tener en cuenta muchos momentos cuando estás escribiendo una obra. Perdona que te interrumpa, yo quisiera introducir un poco para nuestros oyentes de qué va esta obra. Es historia de una mujer que vive en un pueblo y un día se atreve a matar a su marido maltratador, y lo mata y lo entierra y piensa que va a empezar una vida nueva. Se casa de nuevo, pero resulta que no todo es tan fácil y esta nueva vida está llena de problemas. Las cosas no le salen y siempre surgen problemas relacionados con el hecho anterior. Yo creo que este es un tema muy raro en la dramaturgia bielorrusa.
yo creo que es una obra muy psicológica y yo creo que esto faltaba en la dramaturgia bielorrusa. Es como un experimento psicológico y tú, uh, tú continúas vivir en el campo, en una aldea, y el tema de campo y de aldea siempre era un tema favorito de los dramaturgos bielorrusos. Y siempre lo trataban de una forma un poco como idílica, un poco naif. Y como por ejemplo, obra Las vísperas de Alexander Dudarev, es una clásica, donde los papeles interpretan los actores ya un poco entrados en edad, pero es una especie de cuento, de un cuento bonito. Y tú realmente has creado una obra estilo Fyodor Dostoyevsky. Y Y esto ha gustado mucho no solamente al público bielorruso, sino a los teatros de todo el mundo. Esta obra está traducida a muchos idiomas y no entiendo por qué no está traducido al polaco. No entiendo. Y me gustaría saber por qué estás escribiendo sobre el campo, por qué no es, los hechos no pasan en una ciudad. Porque yo tengo entendido que tú eres un autor muy urbano, muy urbanita. ¿Y por qué aquí estamos hablando del campo? Recuerda un poco las obras de Nichiporov relacionados con vida en provincias. ¿Por qué has situado a tu protagonista siendo un ciudadano, un urbanita? ¿Por qué lo has situado en el campo? Sí, puedo decir que es una herramienta del dramaturgo, de la misma forma que yo estoy seleccionando cosas que yo necesito. Yo busco un escenario cómodo para mí para sumergir mis protagonistas en un ambiente u otro. Hay que decir que el campo hoy en día, un campo, una aldea bielorrusa no se difiere mucho de una aldea ucraniana o rusa, y es un espacio muy encapsulado, muy cerrado, donde hay como 30 o 50 casas donde todo el mundo se conoce entre sí, y yo buscaba este ambiente como encapsulado. Y la estética aldeana, la estética del campo, tiene sus sonidos muy especiales. Por ejemplo, el sonido del viento en el campo, en la ciudad es muy diferente. Y en la ciudad no podemos oír algunos sonidos presentes en la vida cotidiana del campo. Has dicho una cosa muy interesante, que el campo, una aldea, no es diferente, una aldea bielorrusa no es diferente de una aldea ucraniana o de rusa, pero estás hablando del ambiente bielorruso. Es importante para ti cuando estás escribiendo tus obras. Yo entiendo que tú estás viviendo en Bielorrusia y te estás basando en la vida cotidiana bielorrusa, pero siempre en tus obras hay como un carácter universal. Las cosas que pasan un poco sobrepasan a un sitio concreto. ¿Para ti es importante conseguir esta universalidad? Sí, por supuesto, mi respuesta es muy corta, sí. Me gustaría que mis historias serían universales y que podrían funcionar y aquí y allá, porque yo no tengo obras con una idea nacional. Todas las ideas de mis obras están
dentro del hombre, dentro de la persona. Y por eso, si ahora algo explota dentro de mí relacionado con el carácter nacional, con la idea nacional, y es algo menos universal, pero evidentemente es mi intención universalizar las obras y mis personajes, porque hay que pensar siempre para qué escribimos, para qué espectador estamos escribiendo y cómo se puede percibir y cómo se puede vender también, porque un autor siempre tiene 10 ideas sobre diferentes cosas en la cabeza. Si tú hablas de la universalidad, pero creo que hay una obra que está muy ligada a Bielorrusia, es 13 reglas de baloncesto formuladas por James Naismith. Es una obra donde hay muchas cosas relacionadas con Minsk. Se mencionan algunos centros educativos concretos de Minsk y estamos hablando de 4 jóvenes, 2 parejas que se encuentran celebrando cumpleaños de uno de los personajes. Ellos tienen relación de amistad durante muchos años, se encuentran y alguna vez cometen algunos, se comportan no, de una forma no muy bonita uno con otro, y durante esta celebración de este cumpleaños, debido al alcohol y las conversaciones, que finalmente esto sale a la superficie y acaba con la muerte de una de las protagonistas. Esta es una historia muy bielorrusa, porque los protagonistas crecen en una época, en la época de los años 90, y parece que viven, podrían estar satisfechos, viven, trabajan, se relacionan, pero les falta algo en su vida, alguna cosa insignificante hay en sus conversaciones. Creo que hay estas reglas que se habían inventado hace muchos años, se habían elaborado hace muchos años para baloncesto. Esto es importante, este juego baloncesto relacionado con las vidas de estas personas que viven no siguiendo las reglas. Y cómo se puede construir estos personajes. ¿Cómo surgió esta idea? Es interesante saberlo. No lo sé. Aquí hay un tema. Yo espero que nadie se lo tome a mal, pero yo creo que de alguna manera estoy decepcionado con mis protagonistas, con mis personajes, porque son así. Y yo creo que es normal, que es una ironía del autor. Cuando nosotros vivimos según las reglas del baloncesto, podemos vivir siguiendo las leyes de Dios, pero no seguimos, y hay que seguir las reglas del baloncesto, pero por algún motivo tú juegas sin seguir estas reglas. Y si das algo al hombre en sus manos, que siempre tiene tendencia de romperlo, porque esta gente, estos personajes, son gente muy que tienen éxito en su vida profesional, están viviendo, que todo les va bien, pero el hombre es un ser
como un poco, intenta transgredir siempre, que nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre tiene que ir más allá. Y ahora tenemos una colisión, de personajes. Estamos hablando de adulterio. ¿Por qué estamos hablando de traición? Aquí estamos hablando de dos parejas. ¿Por qué hay que hacer cosas que pueden romper una relación? Yo veo, por ejemplo, que entre mis amigos hay más divorcios, más separaciones, y yo no estoy satisfecho con esto. Y yo no pretendo decir a nadie cómo tienen que vivir, y no pretendo decir que hay que conservar el matrimonio cueste lo que cueste, pero a lo mejor se podría ser un poco más exigente en tu elección y tomar las cosas más en serio, más a conciencia. La institución de matrimonio se está eliminando, y por eso empezamos a tener problemas de otro tipo, problemas demográficos, problemas personales de otro tipo, y esto no es bueno, sobre todo para un pueblo tan pequeño como Bielorrusia, que es solamente 10 millones. Sí, ahora debido a estos problemas son menos. En Bielorrusia sí es así. Pido disculpas por esta broma. Sí, últimamente ha disminuido la población. Y también quisiera hablar de otra obra que había tenido éxito, con un bonito nombre, el sigiloso sonido de los pasos alejándose. Estamos hablando de un pequeño pueblo en las provincias. Hay una familia que pretende vender su casa, y resulta que uno de los hermanos está muy ligado a esta casa, a este sitio. Este es un tema muy importante para la literatura, para las obras bielorrusas. Este es la relación con casa familiar, con su pequeña patria. Este es un tema muy característico no solamente para los bielorrusos, sino para todos los eslavos orientales. Este es un tema que te inspira, que te preocupa, o es algo personal. No lo sé. Y en cualquier caso es una especie de melancolía, añoranza a los padres, a su casa. Y cuando escribí esta obra, yo me acordaba de la casa de mis abuelos en Listí. Había hermanos y hermanas en mi familia, y afortunadamente mi familia no había vivido esta colisión de venta de la casa familiar. Pero yo en mis obras muy a menudo intento introducir como una pequeña pieza, una pequeña llave de una cosa propia. Por ejemplo, hay una escena cuando uno de los personajes está cortando el arbusto, un rosal, que había un rosal en el cementerio cerca de la tumba. Esta es una historia muy personal, porque lo habíamos vivido nosotros cuando un rosal salvaje había crecido mucho, estaba tapando la lápida y la tumba. Y yo he introducido este trozo en la obra. Y en cada obra intento dejar como una pequeña llave que para mí funciona como un impulso. Y yo sé que yo estoy presente en el universo, en el mundo de esta obra. Muy interesante.
Y para mí lo sorprendente es que nunca puedes, tú nunca puedes prever qué escribirá ahora, qué creará ahora Dmitry Boguslavsky. Es una calidad muy valiosa. Y quisiera hablar de la obra Los puntos en el eje del tiempo. Yo no acuerdo cuando las fotos, hay 5 o 6 fotografías que eran importantes para ti, supongo, donde se ve la confrontación de la persona y el tiempo, cómo es importante reunir estas fotografías en tu lugar de trabajo para que les observes. No, es una casualidad. Gracias por comentar esto, porque yo siempre intento probar algo nuevo. Para mí es interesante, intento poner unos retos dramatúrgicos y literarios. Estamos hablando, por ejemplo, aquí hay 10 fotografías documentales de los hechos que habían pasado durante un periodo determinado. Hay fotografías de Primera Guerra Mundial, de los años 60, 70 y de la Segunda Guerra Mundial y las piezas contemporáneas. Creo que la última fotografía es la explosión de las torres Basonas, gemelas. Sí, es el acto terrorista del 9 de septiembre, del 11 de septiembre. Yo noto el dramatismo de estas fotografías, yo noto como si tuviera poderes extrasensoriales, porque yo noto el magnetismo de estas imágenes. Como hay, por ejemplo, el escenario de una batalla de la Primera Guerra Mundial y solamente se ven que emana esta fotografía. Yo estoy convencido que el hombre tiene que continuar a ser hombre en cualquier circunstancia y tiene que quedarse dentro de un sistema de coordenadas propio. Lo que estamos hablando de las 3 reglas, estamos hablando de normas, de reglas, y la gente resiste e intenta transgredir estas normas. Hay una fotografía de una madre con su hijo, no sé si 2011, un tornado había destruido un pueblo y enfrente de una casa absolutamente en ruinas, vemos la madre y el hijo abrazándose y llorando. No vemos sus caras, pero percibimos su dolor. Y yo he tenido una necesidad de escribir sobre ellos, imaginando que continúan viviendo. Y este es mi idealismo, llámalo como quieras, pero yo creo profundamente que el hombre tiene que continuar siendo hombre y este nombre de hombre tiene que llevarlo a través de todas las desgracias. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo un sacerdote católico está defendiendo a un soldado. Él no ha tenido miedo de levantarse e ir a intentar salvar este soldado sin temer a las balas. Ahora nuestra conversación se está finalizando
y nuestros invitados pueden hacer preguntas o interrumpirnos cuando quieran. Tú estabas hablando, subrayando que es importante que tus historias sean universales. Y yo creo que esto es importante y es muy valioso. Pero, ¿qué pasa con la historia bielorrusa? Tú has participado en diferentes eventos bielorrusos. Particularmente, habías participado en un evento de la importancia de la lengua rusa. Me gustaría saber qué es lo importante para ti cuando escoges proyectos bielorrusos. Para mí es importante que el proyecto sea bielorruso. Tú entiendes perfectamente, Andrei, que hay muy pocos proyectos que nosotros podemos hacer. Y si estamos hablando de Macbeth, este es es una obra documental. Los periodistas estaban recogiendo material y no solamente están hablando de la lengua, es sobre nuestra esencia. Esta obra está dividida en 4 partes, donde estamos hablando de cómo los extranjeros ven a Bielorrusia y otros temas. Hay una gran mezcla de cuestiones y de ideas. Hay ideas como unos pequeños faros muy sencillos que iluminan nuestra mentalidad bielorrusa. Por ejemplo, cuando un anciano está hablando de un subterráneo en su casa, donde guarda como una especie de bodega, donde guarda sus conservas, salazones, carne curada, etcétera, y constantemente le roban. Y el anciano dice, bueno, no importa que coma. Esto quiere decir que si una persona le roba la comida, a lo mejor lo necesita. Y esto es muy característico para el carácter bielorruso. Y como habíamos comentado al inicio de nuestra conversación, de los pequeños detalles, de pequeños apuntes, se forma el carácter de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de las entrevistas de diferentes regiones en todo nuestro país y hemos tenido como una pequeña muestra de Bielorrusia. Interesante. Dime, por favor, Dima, ¿cuáles de las obras de las que habíamos comentado o de las que no te importa más que, a lo mejor más que otra? Yo entiendo que cada obra son como tus hijos, son todos importantes para ti, pero si hay alguna obra especial que te gustaría hablar, que te gustaría mencionar, que podría ser muy íntima e importante para ti. No lo sé. Me gusta mucho la obra Y si mañana no. Creo que me gusta su pureza. Y ahora diré un poco en general, no solamente relacionado con esta obra, pero el hecho de que esta obra es muy franca y muy pura, me salió así. Yo ahora llevo dentro muchas cosas que se están gestando dentro de mí debido a las cosas que pasan en Bielorrusia y yo pienso que a lo mejor hay que sentarse y hacer algo, escribir algo sobre la época contemporánea, porque ya tengo ideas, tengo ideas, personajes, etcétera, pero por dentro yo siento que quiero escribir una obra igual de pura y igual de franca que la Sí, mañana no. Y yo puedo decir que no tengo suficiente
como no tengo suficiente empeño para hacerlo, no suficientes fuerzas, y este sufrimiento del autor que ahora tienes ganas de escribir pero no te sale, y pienso que si ahora no cojo este tren de actualidad, de contemporaneidad, de cotidianidad, si no coges este tren, pero a lo mejor es mejor no coger este tren. Porque yo pienso que cuando no has puesto el punto final en algún momento, tú no puedes empezar a reflexionar sobre ello. Y yo creo que en las cosas que ahora pasan en Bielorrusia todavía no hemos puesto el punto final y la reflexión no sería completa y sería superficial. Esto podría ser la respuesta. Sí, todo está muy claro. Existe el punto de vista también, ya había oído que las obras, cuando se proponen al teatro las obras que se han escrito recientemente, no siempre son bienvenidas, y yo creo que hay que interpretar, hay que representar las obras escritas en cualquier época. Yo creo que esto tendría que ser, la buena dramaturgia tiene que ser atemporánea, y tenemos grandes dramaturgos, grandes autores que hay que traducir y promocionar. Dima, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado, reflexionado sobre temas muy importantes y muy interesantes, y me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, creo que hay una persona que levanta la mano, pero no veo quién es. Ana Silunes. Buenas tardes. Primero, la conversación ha sido muy interesante, y estoy muy contenta que nuestra fundación ha podido participar en la organización de esta obra. Y a mí me gustaría saber, en sus obras, de momento, sus obras todavía no están traducidas al español. Dima, creo que sí, creo que hay. Sí, El amor de la gente está traducido para un teatro en Uruguay, en español, y yo creo que Andrei había recibido esta versión al español. Sí, creo que solamente una obra está traducida, El amor de la gente. Yo creo que sería muy interesante, y a ver si Andrei nos puede ayudar, y podríamos hablar cómo podríamos hacer una, un encuentro, y si podemos representar una mini representación. Sería interesante para vosotros si lo pudiésemos organizar, hacer como, no hacer no representar esta obra para un gran auditorio, sino para 80, 90 personas, representar esta obra y después hacer análisis de la obra. Sí, yo creo que sería interesante. Tendríamos que adaptarlo un poco al formato español, y yo creo que sería un buen comienzo. No hay que inventar nada, solamente hacer una traducción, pulirla. Sí, por supuesto, yo creo que estos temas son actuales para cualquier país, y aquí no hay ninguna explicación complementaria que haga falta. Y yo creo que se podría construir una historia muy bonita. Dima, si le interesa, podríamos hablar de este tema. Por supuesto, por supuesto. Yo puedo enviarles la versión española de esta obra, y evidentemente en ruso también. Y sería muy interesante. Muchísimas gracias por
por escribir. Y Andrei, muchas gracias por esta conversación, por esta conversación de dos como dos amigos, muy franca, muy noble. Y yo creo que son cualidades que faltan ahora en la situación actual. Muchísimas gracias. Yo estaba muy interesada y con mucho interés estaba escuchando esta conversación. Muchísimas gracias, Ana. A ver si tenemos alguien más que yo veo que aquí Sergei Kovalyov, también nuestro colega, dramaturgo, está siguiendo nuestra conversación. Paulina también se dedica a la dramaturgia rusa. Vale, perfecto. Entonces vamos a concluir nuestra conversación. Dmitry, te doy muchísimas gracias por encontrar este tiempo. Yo sé que tú estás trabajando con algo nuevo. Yo había leído múltiples entrevistas y veo que suenan ya algunos nombres. No sé si está en proceso. Estamos esperando tu nueva obra. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y nos despedimos. Muchas gracias.